Pero... Oiga, señor, y una pregunta, porque mire, ya tengo que acabar el video. Adelante. Pero aquí es la última parte del video en la que yo le digo rápido el evangelio y usted dice qué es lo que piensa. No, porque tú vas a editarlo y lo vas a editar de acuerdo a cómo te conviene. No, mire. Yo nomás te voy a decir, lo podemos nomás le voy a decir con el unas palabras evangelio propias. Sí. Mejor. Usted contésteme qué es lo que... Porque es que no me ha dejado hablar a mí. Sí. Pero mire, déjeme... Yo te estoy contestando. Sí, sí, está bien. Ahora, déjeme, yo le hago esta pregunta. Ok. Y luego usted me responde y ya terminamos. Pero, mire, la Biblia dice... Sí, pero tú me lo estás haciendo como una conclusión de lo que tú dijiste. No. Yo le he escuchado a usted todo tú nada más dime y qué lo es lo ponemos. que quieres, la pregunta. Pero aquí lo que quiero yo es que usted... Quiero saber qué piensa usted de esto. Mire, la Biblia, sí. que es la palabra de Dios, dice que usted y yo y todos los seres humanos somos pecadores. Y que por el pecado que hemos cometido... Es que no cometimos nosotros no cometimos ningún pecado. Déjeme termino. No, déjeme termino. Es que, pecado. Pero es que, ok. Nosotros no cometimos. Yo sé que usted tiene sus pensamientos. Voy a hacer lo mismo. Sí, no, está bien, pero déjeme termino la pregunta. Mire, es una pregunta larga, sí, pero es una pregunta en la que yo quiero... Vas a editar, vas a quitar todo esto y vas a acomodarlo y de acuerdo a como tú quieres llevar todo esto. Ese no es el plan, señor. Mire, el plan es que usted oiga lo que la palabra dice. Mire, le voy a preguntar esto. De oír, sino entonces, aquí ya no hay un diálogo. No, sí hay un diálogo, porque yo lo escucho a usted, pero usted también me tiene que oír a mí. Que repetir, es que yo no repito lo que dice la Biblia. Nomás piense... Yo la analizo, analizo. Sí, no, vamos bien. Sí. Pero mire, entonces la Biblia dice que todos somos pecadores. No, es que no todos somos pecadores. Disculpe, pero yo no. Disculpe, pero ¿Usted no ha pecado? Yo no he pecado. Hola, solo un pequeño recordatorio. No te vayas. Por favor, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. No te cuesta nada, para que el Evangelio de Jesucristo llegue a todo el mundo. Dios te bendiga y te cuide. Hola, Dios te bendiga. Gracias por ver nuestro video. Hoy tenemos una entrevista muy diferente a las normales. Quise compartirle el Evangelio a este señor, pero cuando le hacía preguntas, daba respuestas muy largas. Yo lo quería dejar hablar, pero sus respuestas eran muy largas y la verdad dice muchas cosas con las que pues no puedo ni refutarlo en el momento, porque si lo corrijo 2, 3 veces ya no va a querer hacer la entrevista. Entonces lo dejé hablar y yo reconociendo que mucho de lo que está diciendo no es cierto y pues lo dejé hablar. Pero no piensen que porque no lo corregí o no lo refuté significa que yo estoy de acuerdo con lo que dijo. No. Es literalmente un trabajo larguísimo refutar todo lo que dijo. Y la verdad no tengo tiempo para eso. Entonces, las cosas que él dice, muchas de ellas son falsedades, muchas de ellas son contradicciones, muchas de ellas son completas incongruencias. Y pues lo único que puedo hacer es oírlo y tratar de hablarle el evangelio. Y la verdad no se pudo mucho. Entonces lo dejé hablar porque pues también me gusta oír lo que ellos dicen, pero normalmente yo comparto el evangelio, hago preguntas que me deben de responder de una manera corta y rápida, pero este señor no tenía plan de aprender sino de enseñar, pero a final de cuentas la entrevista resultó ser interesante, pues en el sentido de que pues más que nada chistosa, pero no porque no estoy refutando las cosas que dice, significa que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Unas se las refuté, otras no. Me fui ligero porque no quería que él se ofendiera, lo repito. Si se ofenden, pues ya no terminan la entrevista, están siendo grabados. Entonces traté de dejarlo hablar y al final del video, que pues verán, que se empieza a poner picosita la cosa. Y ya cuando yo ya quise que él dejara de hablar y yo empezara a hablar el evangelio, entonces fue cuando él resistió y vemos los roces, ¿verdad? Donde yo trato de hablar y él trata de hablar y pues vemos ese conflicto así verbal. Pero nos tratamos con respeto, todo salió bien. Nomás pues sí hay roces y les animo que lo vean todo y disfrútenlo. Dios los bendiga. ¿Por dónde va la línea? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres que te saber? Primero vamos a hacer la entrevista, okay, que va a ser qué es lo que hace y luego le voy a hacer yo preguntitas, okay, y luego le hablo yo un poquito de la Biblia también, ¿verdad? Para que usted conozca de Dios un poquito. Trata de no hacer las cosas religiosas.
Oh, sí, no. Yo soy más, yo soy más liberal, ¿me entiendes? No meto ni política ni de religión. Yo soy más, la pintura es una ciencia y como ciencia no hay nada, yo no soy de que el amor, la pasión, la inspiración, algo divino, no. Yo soy más práctico. Por eso te digo, no. ¿cómo es lo que... Le prometo que le va a gustar. Y si quiere que paremos, paramos. Pero va a ver que le va a gustar, Mire. Yo soy muy directo para preguntar. Sí, está bien. ¿Cómo se llama? Las respuestas las digo muy directas. Está bien. Okay. Así me gusta. No, nomás siempre con respeto. No, de eso dos. sí. Yo hacia usted y usted hacia mí. No usa lenguaje vulgar ni corriente. Todos sí, o sea, yo si estoy hablando de proviendo de educación, arte y cultura, no puedo hablar lenguaje vulgar corriente. Exacto. Si quiere decir su nombre, puede claro que decir sí. O si quiere hacer nomás si vas a tentar la pedrada, aviéntala completo. No escondas la mano. Ok, vamos a empezar. Adelante. Muy bien. Oye, aquí veo que pinta, ¿verdad? Pinta muy bonito. Así es, este es mi trabajo, mi oficio, mi profesión. Mi técnica es pintar con el dedo y la uña. Tengo aquí en San Diego, apenas tengo 40 años practicando, pintando, exhibiendo en diferentes ciudades, estados y alrededor más o menos de 40 estados, desde California hasta Florida, Nueva York y las vueltas, todos lugares turísticos. Mi técnica es pintar, como lo menciono, con el dedo y la uña. Son paisajes de pura imaginación, pura creatividad, puro ingenio, de 5 a 10 minutos. Y son temas, los que pinto aquí son temas de San Diego, como es el nuevo faro de San Diego, el puente Coronados, la isla La Joya, los delfines, temas de aquí de San Diego. Veo que sus pinturas están increíbles, preciosas. Es algo que a mí me impresiona porque están muy bien pintadas y se ve muy bonita la calidad y la variedad de pinturas que usted tiene. Y veo que me dice que esta es la pintura, ¿verdad? Es la pintura que se va acumulando en lo que usted va pintando tras los años. Sí, ya ves cómo se dice que los pintores son flojos, ¿no? No nos gusta limpiar las cosas. Y yo me identifico, soy una persona que soy muy natural. Excéntrico, ¿verdad? Soy muy, no excéntrico, soy muy centrado, pero siempre me ha gustado hacer las cosas diferentes. Nunca imitar y nunca ha sido mi idea imitar, ni trato de hacer nada, sino simplemente... esto, por ejemplo, es la pintura de aceite. Normalmente los pintores tienen su paleta y esa paleta pues siempre tienen, ya que acaban de trabajar, la limpian. Y esto, lo que ha pasado conmigo, pues yo lo dejé y lo voy dejando, la gente le ha llamado la atención y es esta pintura, la pintura es óleo, como acabo de mencionar, y cada uno tiene el mismo color. Y es un que se ha acumulado, podríamos decir, por 5 años, casi 5 años tiene lo que se ha acumulado. Wow, entonces, pues eso nos dice que usted pinta mucho. Claro, porque la pintura la pone todos los días ahí arriba, ¿verdad? Cuando trabajo, normalmente, la pintura al óleo, si no se sabe trabajar, si no se usa, por 2 o 3 días se hace una capa. Y esa capa, de cuenta que es como así, si fijas, entonces ya después lo que hago nada más se remuevo y ya está la pintura. Ahí está. Y así sucesivamente, entonces esto es lo que se ha acumulado por 5 años. Tengo una en mi casa que tiene casi como, esta pieza más o menos como unos 10 kilos, unas 20 libras, ¿sí? Y la de mi casa tengo como unos, creo que va a pesar como unos 50 libras, 100 libras, como 50 kilos. Y esta grande está de ese tamaño. Estamos hablando de 35 años. Sí. Oiga, algo, ahorita que me está contando esto, de que la pintura se va acumulando con los años. Sí sabe que los seres humanos, con los años también vamos acumulando los pecados. Fíjate que yo no le puedo llamar pecado porque cuando estás hablando, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y nadie nace sabiendo, todos nacemos aprendiendo. Y constantemente el hombre que busca el progreso, la superación, el avance, que quiere salir adelante, ¿sí? Entonces muchos le llaman esos errores. Cuando el hombre no sabe hacer las cosas, está aprendiendo. Entonces no son errores. Cuando te atreves a hacer las cosas, ¿sí? Cuando te van bien las cosas, no le dices que son errores, le llaman progreso. Cuando no le salieron las cosas, que su decisión no le favoreció por X razón,
ya le llaman errores. Y esos errores ya después con el tiempo y mal dichos le dicen pecado. Pero ya lo estás hablando de un término religioso, espiritual. De un término material, de un término del lenguaje del hombre, le llaman estos defectos o errores. Y si tú me dices del otro lado espiritual, religiosamente le llamas pecado. Entonces hay una frase que me llama llama mucho la atención, porque es una frase que dice, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y todo lo que nosotros tenemos en la actualidad, todo lo que nosotros vemos, todo es material. Entonces eso es de César, ¿sí? Y lo espiritual es la naturaleza, y eso es natural. Y por eso, o sea, aquí no veo ningún error, sino el hombre siempre que se atreve a hacer las cosas, siempre va le va a ir bien, ¿sí? De acuerdo a cómo las haga, o le va a ir mal. Son decisiones, nada más. ¿Y usted qué piensa que pasa cuando uno muere? Mira, la materia no se muere, la materia se transforma. Es una palabra que se inventó. Nosotros somos materia, ¿sí? Como te menciono, naces, creces, reproduces, te dice que mueres, pero no mueres. La materia se transforma, se transmuta. Todo lo que nosotros tenemos, esto es carne. Algún día nosotros vamos a morir, se muere la materia, se pudre, y lo que es polvo eres y polvo te convertirás, te vuelves en tierra. Eso es todo. Y ahorita el verso, porque ahorita mencionó usted un verso de Jesucristo, ¿verdad? Jesús fue el que dijo que le demos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo dijo Pitágoras también. Hay muchas frases que también Confucio dijeron estos antes de Cristo. Son muchos filósofos lo dijeron. Hay muchas palabras que las dijeron. Entonces, pero se fue más conocida por el maestro de la virtud, Maestro Jesús. Pero sí sabe que cuando usted fallezca, que espero sean muchos años, espero usted viva hasta que esté bien viejito, ¿verdad? Vamos a trascender, sí, pero vamos a renacer. Exacto. El sol nos lo muestra, ¿sí? Que el hombre ha vivido, ¿sí? Y se ha renacido. En la Biblia una parábola, por ejemplo, como yo lo he visto, lo veo como una parábola, cuando dice, si tú le dices a un cristiano que es el renacer, la resurrección o el encarnamiento, dices, eso no existe. Pero si en cambio el Maestro Jesús, en una parábola como metáfora, ¿sí? Dice que murió y al tercer día resucitó. Entonces es lo mismo como el sol, lo que hace. El sol nace, ¿sí? Crece en el cenit, entonces, y en el ocaso sí cae y muere y otra vez renace. Y son metáforas. ¿Y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios o La no? Biblia es podríamos decir que fue escrita por el hombre, ¿sí? Fue escrita por que la mandó a hacer un gran hombre, comerciante, Constantino, y él tenía sus escribanos, y empiezan a escribir. Y es cuando él la aprovecha, que hay que recordar que los romanos eran estos paganos, y los paganos adoraban al Dios Sol, pero como estaba agarrando fuerza el cristianismo, entonces es un hombre que hizo una fusión entre el cristianismo y el paganismo, y es cuando hace lo que se llama, por ejemplo, el creador de la religión católica cristiana, porque hay que recordar que el Maestro Jesús era judío cristiano. Entonces hablamos de dos cosas, y ya cuando hablas del cristianismo, el cristianismo nada más hay uno, pero realmente se divide en dos. El cristianismo católico, apostólico, romano, que el que nos impusieron a la fuerza, y el cristianismo protestante, gracias a Martín Lutero. Entonces son dos corrientes muy diferentes y son pensamientos. Entonces ahí baja mucho. Oiga, y una pregunta. Adelante. Sincera, Si usted muriera hoy, que no queremos que muera hoy, Adelante. ¿verdad? Pero queremos que viva muchos años. Estamos en eso. Pero si muriera hoy, ¿está usted 100% seguro que iría al cielo? Mira, no hay cielo ni hay infierno. ¿Sí? Pero ¿cómo usted sabe eso? Lo que yo conozco del cielo es esto, lo que es arriba. Y te dicen que te vas al cielo, y los más allegados dicen que abajo está el infierno, ¿sí? Entonces, cuando se mueren, me llama mucho la atención, porque de niño siempre fui muy preguntón, y me decían que la gente que se moría, ¿sí? Y la buena gente se iba al cielo, y los malos se iban al infierno, ¿sí? Entonces, luego ya de repente yo vi, oye, ¿cómo es posible que si me dicen que el cielo está allá arriba con los buenos y el infierno está abajo, y a la gente los entierran en el suelo y los ponen tres, los excavan, hacen la tumba,
le saben 2 metros y los meten. Entonces, no entiendo. Pero volvemos a lo mismo. Es una metáfora de que polvo eres y polvo te convertirás. Porque una persona cuando muere, entre comillas, su materia ya no lo entierran y después de 7 años a 10 años, ¿qué es lo que sacas? Ya no es la persona, ya es la materia, es el polvo, es el cráneo y con el tiempo se va desintegrando, que es lo que ahí es donde ya entra lo que dices, lo que viene del polvo y polvo, el polvo hace. Porque mire, una de las cosas que como seres humanos tenemos que aceptar es que el hecho histórico más importante en la historia de la raza humana es la venida de Jesucristo al mundo, el ser más importante. Y él murió en una cruz y al tercer día resucitó de los muertos. Y el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo es el hecho más histórico e impactante. Entonces, ningún ser humano sabe qué pasa cuando fallecemos, pero hubo un hombre que murió y de acuerdo a su misma profecía resucitó al tercer día. Y cuando resucitó se apareció a sus discípulos y a más de 500 personas y al apóstol Pablo, y él nos dice lo que pasa antes de que nosotros existiéramos aquí en la tierra, antes de que se creara el cielo y la tierra, y también nos dice qué es lo que pasa después de que se acabe el mundo. ¿Cuál es la pregunta? Y las almas. Entonces, mi pregunta hacia usted es esta. Reconociendo la grandeza, la majestad, la gloria de Jesucristo y el hecho de que Él es el ser más importante que ha existido en la tierra, y de que los apóstoles, todos ellos murieron. Por lo que estás diciendo tú, pero por ejemplo ahora lo que yo quiero es que lo que yo diga, porque como te menciono, la Biblia fue escrita por el hombre. Ok, me estás hablando de 2000 años, ¿sí? Apenas empezó el siglo. El globo terráqueo tiene 4.500 millones de años. Si hablamos de 10.000 años atrás, si hablamos de la era paleolítica, neolítica, a lo mejor eso no está ni en la Biblia, pero sí está la antropología. Ahí están estos cráneos, ¿sí? Que te comprueba la existencia, la ciencia te comprueba la existencia que tiene el ser humano y tiene más o menos 50.000 años. Si tú me hablas de hace 50.000 años, no estaba el Maestro Jesús. El Maestro Jesús viene, ¿sí? Ya después nos traen la historia del diluvio, ya de ahí empieza una nueva, y ya de ahí empieza un nuevo crecimiento, una nueva forma. De ahí nos traen también, nos mandan, por ejemplo, con Moisés, donde saca al pueblo de la esclavitud, ¿sí? Y lo manda a la tierra prometida. Ya de ahí viene sucesivamente, ya después ya viene Abraham y todos sus hijos, y hasta que llega ya David, Salomón, y hasta cuando ya viene el Maestro Jesús. Pero todas son historias que el hombre ha escrito. De lo que oigo, usted no cree que Jesús ahora, es Dios, ¿verdad? Me comentas, me dijiste, por ejemplo, de la muerte. Si nosotros vemos realmente qué fue lo que lo llevó a él nos enseña como hombres libres que tienes que decirle, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, pues lo mismo. Y cuando él le dijo, sí, a los fariseos, le dice, la casa de mi padre es para orar, no para hacer negocio. ¿Qué fue lo que empezó a destruir? Cuando empezó a destruir, ¿qué fue lo que lo detuvieron? Lo detuvieron. El hombre, sí, al detenerlo, ¿qué es lo que hace? Es lo que nos cuenta la Biblia, es lo que nos hace cada año un recordatorio. Que por sus decisiones, por haber con el tirano, el falso, el avaro, el que hace dinero, el que se dedica a la religión, que buscan en su nombre, hacen dinero y hablan en su nombre. ¿Qué fue lo que pasó? Por haber desenmascarado a hipócritas, falsos, mentirosos, ¿sí? Fue lo que lo llevaron y lo llevaron con Poncio Pilato. ¿Qué él pagó? ¿Qué fue? Él pagó con sus 30, como tenía que ser, nada más. ¿Quién lo mató? Lo mató la misma religión, ¿sí? Lo mandaron a crucificar, pero fue por su decisión. De ahí en adelante, tú me hablas de la resurrección al tercer día, ¿cierto? ¿Por qué hasta el tercer día? Sí, porque esa es una parábola, si hablamos, no una parábola, sino simplemente es lo mismo cuando es el equinoccio, el solsticio de invierno. Solsticio quiere decir detener. Esto cuando hay un solsticio de verano,
y el solsticio de invierno. Entonces, cuando te detienes es al tercer día, el sol por 3 días se muere y al tercer día resucita, es el sol. Es una parábola, pero lo vemos como una ciencia. Cuando dices, si me dices... Entonces, ¿usted no cree que Jesucristo Bueno, resucitó literalmente? Es una parábola, es una parábola. ¿Sí? Porque los apóstoles murieron y Bueno, murieron pero muertes recuerda que si también como también nos dice que hay creyendo que vieron a que Cristo escribió resucitado. Marcos, que escribió Pedro, Pablo, sí, Judas, nada más esos 3, Mateo. Y los primeros, cuando a él los detuvieron, los primeros que corrieron fueron ellos. ¿Cómo puedes atestiguar si no estuviste presente? Allí es cuando usa la inteligencia el emperador Constantino, y por eso hace sus escribanos. Y sus escribanos fueron los que escribieron en nombre de Mateo, Pedro, Pablo. Sí, son los que escribieron. No fueron, porque los que estuvieron, tú no me puedes dar atestiguar ni dar fe si no estuviste presente. Pedro lo traicionó, lo negó 3 veces. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Mateo dudó de él. Imagínate, ¿cómo pueden hablar una persona que te niega, que te vende? O sea, ¿y cómo puedes hablar ya después de bien? Es una pregunta que yo siempre me he hecho. Si te venden, te traicionan, ¿sí? Y que son tus amigos, un amigo se va hasta la muerte con ellos. Ellos corrieron, lo dejaron solo. Entonces dices, hay muchas preguntas en el aire que hay que contestarlas. Pero, fíjense, le quería decir esto, Señor. Mire, Dios, el Dios que nos ha hablado... Me hablas de un Dios, pero por ejemplo dices, es un Dios que... En la Biblia te dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y yo digo, el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza en tiempo y forma. Todas las culturas, Déjeme hablar esto, mire, déjeme hablar esto, mire, eso que está diciendo. El Dios que nos dio su palabra, o sea, la Biblia, es la Biblia, es un Dios que no hizo el ser humano porque es totalmente en contra de cómo piensa el ser humano. Pero si me puedes quitar la Biblia... El ser humano piensa muy egoísta. El ser humano tiene su manera de ver las cosas y no es como las ve Dios. Dios ve las cosas de una manera diferente, superior. Dios es santo. ¿Qué es Dios para ti? El Dios verdadero. Sí, pero ¿cuál es el Dios verdadero? El Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Ahora, la divinidad, esto no puede decir Dios porque mejor lo voy a llamar divinidad. La divinidad que hubo en Egipto su divinidad era Osiris. La divinidad que hubo para los griegos se llamaba Zeus. La divinidad que hubo para los romanos se llamaba Apolo. Entonces, cuando una persona dice Dios, te estás declarando católico o cristiano. Y cuando la persona te estás imponiendo de una forma. Ahora, cuando te dices, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre? Porque Dios tiene muchos nombres. Por ejemplo, tiene Jehová o Elohim, el Shaddai, el Elión. Tiene muchos nombres Dios. Ahora, sí, en la Biblia, ¿dónde te dice de Dios? En la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, todos los libros. Ahora, hay una frase que te dice que no, ¿sí? Que ante mí no, ¿sí? Yo soy el quien soy. ¿Sí? Y no pondrás nombre, no escribirás, no burlarás, no y harás imágenes. ¿Ok? Está por ejemplo en Géminis. Hola, solo un pequeño recordatorio, no te vayas. Por favor, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video. No te cuesta nada, para que el Evangelio de Jesucristo llegue a todo el mundo. Dios te bendiga y te cuide. Y usted está hablando de Éxodo 20. Ok. Ahora, en Éxodo 20, Dios nos prohíbe hacer imágenes de cosas que estén o en el cielo, o en la tierra, o hasta debajo del mar. Pero como metáfora, ahora, ya lo entendí literal. Ahora, como metáfora, sí, porque hay que recordar que, por ejemplo,
o una alegoría o parábola. ¿Por qué le decían al Maestro Jesús, por qué nos hablas en parábola? Porque va a oír el que quiera oír y va a ver el que quiera ver. Entonces una cosa es hablar en parábola, el Maestro hablaba en parábola, no hablaba literal. Y la Biblia está en parábola. Hablaba en veces hablaba en parábolas. Bueno, y él mismo dijo que el normalmente motivo por el cual hablaba en parábolas era para que unos entendieran y otros no. Para que los que eran dignos del reino, ¿verdad? Que él iba a ser el que los elige. Ok, a lo mismo que vas, a lo mismo que estás diciendo, que no debo de ser imagen, que en esto, lo que tú me estás diciendo en esto, que no debo hacer imágenes y idolatrar, ni esto y aquello. Tan solo con el simple hecho de que si yo te digo, te hago un ejemplo, yo te digo, mira, ponte a rezarle a Dios, ahí está el árbol, híncate. ¿Te vas a hincar y vas a rezarle a Dios, a ese árbol? No. Ok, a una piedra, ¿sabes qué? Está la piedra, híncate, persínate, ahí, y ahí está Dios, pídele. ¿Lo harías? No. Ok. Yo como pintor, pinto una imagen, digo, pídele a esta, ¿sí? Y aquí está Dios. ¿Tú lo harías? No. Ok, entonces yo te voy a decir, No. tú no crees en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Te voy a decir, porque fíjate, si yo hago ese árbol, yo voy a hacer una cruz. Como escultor, te hago y te pongo una cruz y la pongo en un cuarto de 4 paredes. Ahí la meto. Como escultor, te voy a hacer una piedra, te voy a hacer una cruz y te la voy a poner en un cuarto de 4 paredes. Como pintor, te voy a hacer una cruz. Como artista, te voy a hacer una cruz. Lo voy y la pongo en un cuarto de 4 paredes. Y si te digo, a esas 4 paredes yo le llamo iglesia, pagoda, templo, budista, templo como tú quieras, todo lo que tú quieras, ¿sí? Los nombres como tú quieras. Y ve, pídele, ahí está Dios. Y ahora, ¿vas a ir tú? No. ¿Tú no vas a ninguna iglesia? Yo voy a la iglesia, pero en la iglesia adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Es que Jesucristo dijo que pero adoráramos en espíritu y en verdad. A ver. Entonces nosotros no nos enfocamos ni en imágenes ni en nada así. Sí, pero yo te voy a decir, inclusive ni el Maestro Jesús, para mí es un maestro, pues yo lo veo como un maestro, ¿sí? De la virtud, porque ni siquiera Él le dijo a sus discípulos, vénganse vamos a orar. Él nunca les dijo. Inclusive cuando el último día, el jueves santo, que sabía que lo iban a traicionar, Él se fue a orar y se fue al olivo, ¿sí? Entonces Él nunca dijo, vénganse a orar. Él nunca dijo eso, ni los enseñó a orar. Entonces es cuando dices, Él fue, ¿por qué? Porque cuando se fue al cerro, Mateo Él 6. se fue a... Cuando tú te vas, es una metáfora, por eso lo mismo, una alegoría. Cuando uno se va a la naturaleza, ¿sí? Fuera de la civilización, ahí va a encontrar se va a encontrar con Dios, con el Creador, se va a encontrar con uno mismo, va a hacer conciencia, pero es el mismo Dios, el Dios hombre, ¿sí? Es el mismo ser humano, que de ahí en adelante a nosotros nos pusieron, nos educaron. Yo vengo de una familia, como todos los mexicanos venimos, y como todos, después de que llegaron los españoles, ¿sí? Después de que llegaron, al menos como mexicanos, trajeron la religión, la católica, la más prostituta de todas las prostitutas de todas las religiones. Después llegaron y nos independizamos, como tú quieras que sea, hubo la oportunidad. Cuando llegaron los españoles trajeron la Santa Inquisición, nos pusieron las imágenes, nos pusieron santos, nos pusieron templos, nos pusieron todo, destruyeron nuestra cultura, como los aztecas, mayas, los incas, que estaban más avanzados. Destruyeron todo, trajeron su Biblia y esto que nos manipulamos. Ahora la gente se mueve sobre un papel, sobre un libro impuesto. Sí. ¿Qué es lo que hace hoy en la actualidad? Gracias a Martín Lutero está lo que está hoy en la actualidad, el cristianismo protestante, y de ahí salen varias, y de ahí cada protestante lo que hace, cada cultura, cada religión, testigos de Jehová, mormones, luteranos, y todo lo que tú quieras llamarle a todos estos son protestantes. Protestantes porque gracias y están basados en la misma Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que lo único que hacen es no le sirven al Papa, al Vaticano, el protestante, gracias a Martín Lutero, que hizo por eso se llama protestante, porque él protestó. ¿Sí? Entonces se llama, de ahí son todas las corrientes, ya de ahí vienen todas las demás, o sea, pero... Oiga, señor, y una pregunta, porque mire, ya tengo que acabar el video. Adelante. Pero aquí es la última parte del video.
en la que yo le digo rápido el evangelio y usted Sí, dice pero qué es lo que no, piensa. porque tú vas Mire, a editarlo y lo vas a editar de acuerdo a cómo te conviene. no, Yo mire, nada más te voy a decir, mire, lo yo podemos nomás le voy a cerrar decir con el unas palabras evangelio. propias. Sí. Mejor. Usted, Como una- usted no, contésteme qué es lo que, espérame. porque es que no me ha dejado hablar a mí. Sí. Pero No, mire, como- déjeme. yo te estoy contestando. Sí, no, sí, está bien. Ahora déjeme, yo le hago esta pregunta. Ok. Y luego usted me responde y ya Ok. terminamos. Pero mire, la Biblia dice. Sí, pero ¿ok? tú me lo estás haciendo como una conclusión de lo que tú dijiste. No. Ya, Yo sabes lo le que he es la Biblia. escuchado a usted Tú todo nada más y, dime y qué lo es lo ponemos. que quieres la pregunta. Pero aquí No, lo no, que quiero yo no le es que cierres. quiero saber qué piensa usted de Ok. esto.